Amigos de la mitología, hoy vamos con un tema, como siempre, muy interesante y que creo que capte la atención de todos ustedes. Voy a hablarles en esta ocasión del origen de los dioses y del universo. Pero antes de pasar a la materia, quiero advertir una cosa. Uno de los inconvenientes que yo he encontrado grande en mis libros y en las narraciones sobre este tema o sobre la mitología en general es la gran cantidad de nombres que según la gente son raros, y yo entiendo que para nosotros no son nombres muy conocidos, y entonces la gente como que rechaza ese montón de nombres de sitios, de personajes, de hechos. Pero bueno, la mitología es así y yo por eso voy a hacer lo más sucinto y quise hacerlo de una manera muy comprensible, creo yo, y por eso voy a ahorrarme muchos nombres para no complicarles la comprensión del tema. Bueno, ¿cómo se creó o de dónde nacieron los dioses y de dónde nació el universo? El principio es muy fácil y es común a otras mitologías, como por ejemplo la egipcia. El principio era el vacío insondable, no había nada, era un vacío que no contenía nada, y a ese vacío entonces posteriormente los griegos le dieron el nombre de caos, es decir, el principio era el caos. Pero no tomen la palabra caos con la connotación actual, que es desorden. No, era simplemente la nada, el vacío insondable. Ese caos fue el principio y de ahí nació por sí sola, sin intervención de nadie, lógicamente, la diosa del universo, la diosa primigenia que llamaron la Tierra, es decir, Gea. Los griegos la llamaron Gaia, o después más latinizado Gea, que es nuestra tierra. Entonces ya tenemos la tierra. Después, también de la nada, se originó la noche, o sea, la oscuridad. Esa oscuridad recibió el nombre de Nyx, con X, la negra noche. Entonces ya tenemos otro concepto, porque estos no eran seres en realidad, no eran unos seres, sino eran unos conceptos. Entonces ya tenemos la tierra, tenemos la noche. Y debajo de esa tierra, lógicamente que tenía que existir algo, el inframundo, el mundo subterráneo, y a ese mundo subterráneo que se suponía debía existir debajo de la tierra, lo llamaron el Erebo o Erebo, como quieran nombrarlo. Ese Erebo, que era el mundo subterráneo, posteriormente, siglos después, pasó a llamarse el Hades. Muy bien, entonces ya tenemos tres conceptos: el caos, la nada. De la nada surgió la tierra, luego vino la noche y luego vino el mundo subterráneo. Entre la noche y el mundo subterráneo hubo una unión y se creó entonces lo que no había hasta ese momento, que era la claridad, el día. Y a ese día y a esa claridad la llamaron los griegos Hemera. Entonces tenemos la nada, la tierra, la noche, el mundo subterráneo, y ya tenemos ahora el día, la claridad. Ahora, de Gea nació otro concepto, que era lo que teníamos encima de ella, encima de la tierra que hay, el cielo. Y entonces el cielo grande, espacioso, a ese lo llamaron Urano. Entonces tenemos ya dos conceptos muy importantes en el origen de los dioses y del universo: Gea, la tierra, y Urano, el cielo. Urano y la tierra, o sea, Urano y Gea, se unieron y ya comenzaron a procrear entonces unos seres gigantescos, fantásticos, que se llamaron los titanes. Los titanes fue una raza muy grande de 6 hombres y 6 mujeres. Se les da el nombre genérico de titanes, pero en la mitología a los 6 hombres propiamente se les dice titanes y a las 6 hembras se les dice las titánides. También dieron origen a otros seres monstruosos muy grandes que tenían 100 manos y los llamaron los hecatónquiros. Hecato, que quiere decir 100, y keiros, que se deriva manos, de ahí viene cirugía, quirúrgico, viene de ahí, de keiros. Entonces a esos monstruos que tenían 100 manos los llamaron los hecatónquiros. Y también otros seres muy poderosos y muy grandes que se llamaron los gigantes, que son los 3 grandes seres que crearon Gea, la tierra, y Urano, el cielo. Aparte de ellos 3, también dieron origen a otra progenie menos importante, pero que también se encuentra en la mitología. El menor de los titanes hombres se llamaba Cronos.
que después se le atribuyó que era el dios del tiempo. Cronos, instigado por su madre, quiso tumbar al que mandaba en ese momento en el universo, que era Urano, el cielo. Entonces quiso derrocarlo para asumir él ese poder. Y entonces aprovechó en una ocasión que estaba dormido su padre y con una hoz le cercenó los genitales, es decir, lo castró. Urano, humillado, apabullado, se retiró, pero antes de darse por vencido, le vaticinó a su hijo Cronos que un hijo suyo también lo destronaría a él. Hago un paréntesis para contarles que hay una leyenda según la cual de los genitales de Urano que cayeron al mar, alrededor de ellos se formó una espuma. Miren lo curioso, una espuma, y de esa espuma apareció en una concha una diosa muy importante, una diosa que va a regir los sentimientos del universo. Y esa diosa fue Afrodita. Afrodita viene de afro, que quiere decir espuma, la espuma que se formó alrededor de los genitales de Urano. Y Afrodita nació en esa concha. Pero bueno, esa es una leyenda aparte, pero ya tenemos ahí a Afrodita. Bueno, Cronos, después de que asumió el poder del universo por haber derrocado a su padre, entonces escogió a una de sus hermanas que se llamaba Rea. No confundir con Gea, por favor. Rea. Entonces, Cronos y Rea empezaron a dar una nueva progenie, y ahí tenemos entonces ahora a esos dioses, los que posteriormente se llamaron olímpicos, que fueron Poseidón, que fue el dios de las aguas, de los mares. Hades ya aparece, que es el dios del inframundo, del mundo subterráneo. Está Deméter, que era la que regía la productividad de la tierra. Estuvo Hestia, que era una de las hijas de Cronos y Rea, y finalmente Zeus. Pero ¿qué pasó con los primeros? Que Cronos, recordando la maldición, el vaticinio de su padre Urano, de que uno de esos hijos lo destronaría a él, entonces cada vez que nacía un hijo, lo devoraba. Hasta que Rea, la mamá, ya cansada de tener hijos y no poder criarlos ni disfrutarlos, entonces con el último, que fue Zeus, se inventó esa trampa consistente en que amarró una piedra en unos pañales, simulando que era el bebé recién nacido, y se lo entregó a Cronos. Y Cronos lo devoró como había hecho con los anteriores. Pero así se salvó Zeus, y Zeus fue enviado por su madre a la isla de Creta, donde se crió amamantado por una cabra. Bueno, ya cuando Zeus también destronó a su padre Cronos y asumió el poder del universo, entonces se casó con una hermana suya que fue Hera, y entonces Hera y Zeus comenzaron a tener progenie. Pero todos los seres que he mencionado atrás también comenzaron luego a unirse entre ellos y a tener progenie, y así se fue llenando ese panteón de dioses. ¿Por qué? Porque los antiguos asumían que cada proceso, cada cosa inexplicable que había en el universo era regido por un dios. Entonces, por esa razón, comenzaron a darle nombres a todo lo que ellos veían y que no tenían en esa época ninguna explicación. De los titanes, por ejemplo, uno de los titanes fue el padre de los dioses dadores de luz, que fueron tres: Helios, el sol; Selene, la luna; y Eos, la aurora. Ellos fueron hermanos y los denominaron los dadores de luz. Muy bien, entonces ahí ya encontramos que hay seres que se están uniendo amorosamente y comienzan entonces a hacer crecer esa estirpe de los dioses. Y posteriormente los dioses comenzaron también a unirse a mortales, dando origen a los semidioses, a los héroes, en fin, hasta que fue poblada la tierra con los descendientes, por un lado, de los dioses y de los mortales. Este es muy a grosso modo, pero espero que hayan entendido el concepto de cómo fue el origen de los dioses y cómo fue el origen del universo. Bueno, antes de despedirme, les recuerdo que ustedes pueden suscribirse a mi canal de YouTube, Historia y Mitología con Eduardo, para que puedan recibir semanalmente un video de tema mitológico o histórico. Entonces, por favor, suscribirse y activar la campanita para que les sea avisado cuando llega otro video nuevo. Que entre otras cosas, el próximo video les hablaré de 2 mitos muy importantes de la mitología griega. Hasta pronto.